Buenas tardes. Seguramente todos ustedes han sido convocados por un seminario que ya se viene dando. Se han dado varias unidades temáticas, según tengo entendido. Lo que pasa es que yo estoy llegando de Mendoza y no me han dicho bien cómo lo que han hecho ustedes, pero yo creo por el programa que es lo que estoy diciendo. Y ¿Qué le dijeron a usted? que ya, a mí me dijeron que esto ya había empezado, que han dado varias exposiciones. ¿Usted tiene programa, profesor? Me encantaría. Supuestamente usted tenía que hablar sobre esto, pero puede hablar Esta lo que parte. quiera, ¿eh? No, pero vamos a tratar de ceñirnos. Vamos a tratar de ceñirnos a la unidad que nos toca. Entonces yo voy a dar, por supuesto, una cantidad de cosas que pueden haber estado conversando previamente a esta exposición. En principio me parece fenómeno que el Instituto Dorrego haya sostenido este tipo de seminario, tal como me han explicado por teléfono, más allá de las dificultades que son de público y notorio conocimiento, y sin embargo han hecho un esfuerzo para seguir dando este tipo de exposiciones, que tiene que ver no con una cuestión meramente académica. Estas cosas que se dicen acá se pueden decir con muchísima suerte en alguna facultad en una universidad argentina. Pero en realidad el objetivo fundamental de la discusión de estos asuntos es para poder interpretar el presente. Porque habitualmente en la historia política de los argentinos y los latinoamericanos se encuentran las claves que nos permiten comprender el presente. Este es el asunto, no es un mero ejercicio de memoria o de sapiencia, es para tratar de comprender el presente. Fíjense, en mi caso no soy profesor de historia, yo soy abogado Mauro Aguirre, mi nombre es Mauro Aguirre, soy abogado, mi título de grado, he hecho una diplomatura en Relaciones Internacionales y doy, hace muchos años he dado otras materias en la universidad, pero doy hace muchos años, 2 décadas, historia de las ideas y doctrinas políticas modernas y contemporáneas. Entonces esto tiene lo que pasa es que son las ideas clásicas, las ideas nacidas en el mundo europeo, lo que yo doy. Pero toda vez que nosotros hacemos un repaso por los clásicos, y en este caso se llama clásico siempre a los europeos, ¿no? Lo que pasa es que hay clásicos del pensamiento y la acción política latinoamericana, y ahí se encuentran las claves de lo que está pasando. Si nosotros repasamos un poquito en los clásicos europeos, hay un tal Herbert Spencer, que escribió hacia 1880, último cuarto de siglo del siglo XIX, después pasó todo el XX, ya van unos años del XXI, escribió un libro que se llamaba El individuo contra el Estado. Si un día están muy aburridos, léanse, si no lo han leído, y si lo han leído, repásenlo con este criterio. Lean El individuo contra el Estado de Herbert Spencer. Y ustedes van a decir, pero este señor es Macri. Dicen que era uno de los maestros de cabecera de Sarmiento, ¿no? Por supuesto. Lectura de cabecera de Sarmiento. Claro. Este Herbert Spencer hace toda una teoría para destruir el poder político que podía tener el Parlamento inglés, que repartía no asignación universal por hijos, pero por ahí protegía a algunos pobres, a algunas viudas, a algunos huérfanos. Entonces decían, los ingleses estamos trabajando para que los que no hacen nada cobren del Estado. Digo sintéticamente, como en esa época no había maquinitas electrónicas en los casinos, Herbert Spencer nos decía que las mujeres solteras con hijos depositaban en moneditas toda la asignación universal por hijo en el casino, pero si no lo hubiese dicho. Esto lo decía Ernesto Sanz, un comprovinciano mío. ¿Qué va a ser? Hay de todo, es una provincia muy grande. Julito, están todos. Bueno,
Pero digo, en el repaso, si uno hace un repaso inteligente del pensamiento político del pasado y cómo se transformó gran parte de eso que se pensaba en acción política y cuáles fueron sus consecuencias, uno encuentra claves para descubrir el presente. Desde ese punto de vista, esto es larguísimo. Si yo hablo de todo esto, nos vamos a las 7 de la mañana. Entonces yo he pensado dar algunas claves para entender las cuestiones geopolíticas de la banda oriental, porque fíjense que en esta unidad temática dice la ocupación de la banda oriental por Uruguay, las montoneras por Portugal, las montoneras del interior, unitarios y federales y la guerra con el Brasil. Esto de la ocupación de la banda oriental por parte del Portugal tiene en aquella época una importancia estratégica que determina, entre otras cosas, controlar la boca del estuario del Paraná, del Plata, digamos. Tiene una importancia estratégica a tal punto que la disputa entre españoles y portugueses venía del siglo anterior. Habían fundado Colonia del Sacramento los portugueses para perjudicar la presencia española en la banda oriental del Uruguay. Y como una contestación a esta pretensión del Portugal de expandirse hacia el sur y controlar una de las márgenes del estuario, se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776, vale decir muy cerquita de los hechos que nosotros estamos discutiendo en este momento, vale decir que venía de antes. Pero ustedes saben también que los portugueses, o el gobierno de Portugal, el imperio del Brasil, fue trasladado desde Portugal, en la guerra con los franceses, los Braganza, fueron trasladados en barcos ingleses hasta el Brasil. Y fue la única casa reinante que cambió Europa por las tórridas tierras de América del Sur. Pero esto está indicando algo fundamental. Portugal, que había pertenecido esta provincia a la península hispánica en un orden político preconstituido, fue arrancada por la diplomacia inglesa, británica, previamente. Años después, en conflicto ya con los franceses, se traen a la casa reinante los ingleses al Brasil. Quiere decir que el Brasil, filiación Portugal, tenía una relación directa con la política internacional británica. Entonces nosotros podemos empezar a pensar en una geopolítica del Río de la Plata. Las potencias más grandes del mundo en ese momento son, y en este orden, Gran Bretaña, Francia y luego otros. En el mundo occidental, otros, hay otras grandes potencias, pero en punto, Holanda, Rusia, era una gran potencia, pero en punto a la importancia que tuvieron en América, Inglaterra, en ese orden, y después Francia. Inglaterra, imagínense, América del Norte, etcétera, etcétera, pero resulta que Inglaterra, que va transformándose en la reina de los mares, y luego de haber sido una economía proteccionista, pregona hacia afuera la libertad de comercio, quiere instalar el libre comercio en América Latina. En América Latina. Pero pensemos en lo que nos ocupa acá, el Río de la Plata. Todos ustedes saben que las colonias hispanoamericanas estaban sometidas a un monopolio comercial con España. Todo lo que salía de América Latina tenía que llegar a España, al puerto de Cádiz. Y desde allá se comerciaba. Es así. En consecuencia, todo aquel que producía algo en América Latina contrabandeaba. Se acepta, pero no se cumple nada, ¿no? Está bien todo lo que dice el rey, está la ley, pero nosotros contrabandeamos. Entonces,
Todos los hacendados y los propietarios de tierra, producción básicamente agraria, cuando no minera, es producto de intento de contrabando. Hay un primer conflicto que tendría la metrópoli o la monarquía española con aquellos hacendados, hombres ricos, esta especie de aristocracia lugareña, criolla, mezcla de criollos y españoles que se va formando en toda América Latina y en América del Sur. Hay un conflicto, en consecuencia, que permitiría a Gran Bretaña pensar así, en ese momento. No podemos enfrentarnos con España porque estamos en conflicto con Francia y España es nuestra aliada. Pero, ante la crisis que le promovía el enfrentamiento con Francia, precisamente, y con Napoleón, tenía una crisis fenomenal Inglaterra en ese momento. Claro, porque se le había vedado como mercado Europa, porque Europa estaba en gran parte controlada por Napoleón. Imagínense ustedes, para la inteligencia inglesa, digo la inteligencia política, económica y comercial inglesa, miraban esa enormidad, ese vasto territorio y decían, ahí podemos vender de todo. Pero no podemos enfrentar a España. Y entonces esta conducta dual, ambivalente, es importantísima para comprender lo que está pasando en la banda oriental. O sea, los portugueses que se quieren expandir hacia el sur y llegar a Montevideo para competir con Buenos Aires, el otro gran puerto ahí en la entrada, ¿no es cierto? Que nos permite llegar vía fluvial a todo el litoral argentino fácilmente, al Paraguay y a la banda oriental del Uruguay y al sur de Brasil. Es un mercado enorme, entonces controlar la boca del estuario es fundamental. Y aquel poder político, en ese momento no podemos hablar con propiedad de estados, y menos estados nacionales. Estoy hablando de 1810. No se puede hablar de eso. Pero aquel poder político con estados en construcción, con poder estadual, con poder de policía, con alguna milicia, etcétera, etcétera, que controlase el puerto de Montevideo y el de Buenos Aires, tenía en proyección un poder enorme. En consecuencia, Portugal ambiciona Montevideo, los ingleses quieren el libre comercio por lo que acabo de señalar, y esta conducta de Gran Bretaña en el Río de la Plata es observable desde el momento en que estoy señalando hasta 1865, guerra de la Triple Alianza, que destruye al Paraguay, que se había mantenido aislado, pero que se pudo haber industrializado en todo ese periodo, y que fue destruido. ¿Y quién estaba detrás de la guerra del Paraguay? Gran Bretaña. La vieja divisa, divide y reinarás, preside toda la política de Gran Bretaña desde el principio. Digo, pues son las claves del asunto. ¿Quiénes se beneficiarían con este libre comercio? ¿El gauchaje del interior del país? No, porque el gauchaje no producía cosas para el comercio internacional. La indiada, las comunidades indígenas, nuestros hermanos los indios, como decía San Martín, no, tampoco, pero que van a producir para el mercado externo si estaban angustiados porque no sabía si era hoy o mañana que les tocaba morir, las condiciones de los lugareños, de los que hoy llaman pueblos originarios, a la llegada de los conquistadores en adelante y en la época de la colonia fue brutal. Miren, yo les recomiendo, si algún día pueden leer un libro de Waldo Ansaldi, La construcción del poder en América Latina, Waldo Ansaldi. Es un libro enorme en 2 tomos. Bueno, pero lo que quiero significar con la mención de este autor es que recoge notas
de curas de la época, etcétera, etcétera, de cómo trataba el colonizador a la gente de acá. Digo horrores. Por ejemplo, había una especie de rebelión o indisciplina en algún pueblo. A las mujeres les cortaban los pechos, las colgaban hasta morir y de ellas colgaban sus hijos. No quiero seguir describiendo, lean a Waldo Ansaldi, no les quiero amargar este jueves, pero es... Lo amarga igual. ¿Eh? Lo amarga igual. Lo amarga lo mismo. La construcción de poder de la África Latina. Exactamente. Waldo Ansaldi. Es un libro escrito con un equipo. Bueno, es terrible, digo esto para significar que nada tenían que ver con el libre comercio, estos perseguidos, estos trabajadores de las minas que a los 30 años eran viejos, estos gauchos perseguidos, etcétera, etcétera. ¿Quién tenía que ver con el comercio internacional? Los grandes hacendados. Y en lo que hoy es la Argentina, y particularmente en provincia de Buenos Aires, y un poquito el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, hay tierras que han sido de una fertilidad extraordinaria y que proveyeron de tanto más riquezas que las minas de Potosí, que el añil, mucho más que el café en Brasil, proveyeron de grandes riquezas porque la vaca se enamoró del toro, el toro de la vaca, y eso naturalmente generó una marea de carne vacuna impresionante y tenía la feracidad de esas tierras, para colmo, una vinculación directa, recta, con el puerto de Buenos Aires. Lo que le da, lo que algunos autores provenientes del marxismo, después lo estudió esto Abelardo Ramos, y con una velocidad del rayo lo tomó Arturo Jaureche, lo que él llama la renta diferencial de la tierra. Una renta diferencial. No es lo mismo si ese océano de carne vacuna hubiese estado a 1500 kilómetros del puerto que tener eso que naturalmente proveía la pampa y estaba a un paso del puerto. Es decir, producía más y mejor que en otros sitios del mundo y encima cerca del puerto. Esto daba una renta diferencial. La renta que tenían los hacendados de provincia de Buenos Aires, y en este sentido es parecido a la renta que obtenían los hacendados en Uruguay, era similar. Más marcado aún en Buenos Aires. Por eso en la disputa se impuso Buenos Aires, ¿no? Por un mayor poder económico. Buenos Aires tenía, controlando el puerto y la aduana, ese poder enorme que Alberto definía como una pirámide que tenía una base de oro, que usted la tiraba como la tiraba, y siempre... ¿Cómo? No, Alberdi. Juan Bautista Alberdi. Tira usted la pirámide como vaya y cae siempre de pie sobre una base de oro, que es el puerto y la aduana, que le permiten negociar esa enorme riqueza. Esto decía Juan Bautista Alberdi años después para explicar el conflicto de interior con Buenos Aires. Fíjense que no me quedo con unitarios y federales, sino que digo del interior con Buenos Aires. Entonces vamos descubriendo estos liberales que van a ser anteriores a Herbert Spencer, porque son de principio de 1800, que quieren el libre comercio, aquellos por productores de carne, los hacendados, propietarios de tierra. La tierra no era de nadie, pero siempre salía alguien que la reclamaba y obtenía algún título de propiedad. Y entonces esto se comerciaba en términos internacionales y había una clase social de comerciantes del puerto de Buenos Aires, y entre la tienda y la hacienda construyeron el poder político porteño. Este poder político porteño que se vanagloria de su propio poder y no quiere más de eso. No le interesa demasiado Bolivia. Si nosotros tuviéramos tiempo, veríamos cómo el puerto de Buenos Aires despreció a esa provincia unida del Río de la Plata que era Bolivia y la dejó ir
Sucre no entendía, Bolívar no entendía lo que estaba haciendo Buenos Aires. Rivadavia, exactamente. Y allá van Carlos María de Alvear y Díaz Vélez. Hay una anécdota graciosa ahí. Carlos María de Alvear, en los saraos de estas capitulaciones y convenciones, conoce una monja. Y era atrevido Alvear. Y la monja parece que también. Entonces fúganse los dos al convento. Y se encierran en una pieza. Y entonces la Madre Superiora cuenta a la monja y se falta una. Y cuentan del otro lado y faltaba Alvear. Entonces había un lío ahí. Entonces corre a la pieza de la monja o cosas así, y estos se encierran en la pieza. Entonces los quieren matar. Era un sacrilegio, herejía, anatema. Entonces, y se imaginan las monjas y gente del lugar y el ejército. Entonces tiene que venir Sucre a poner orden y le mandan unos caballos abajo de la ventana donde podía escapar Alvear. Alvear se tira con unas sábanas y qué sé yo. Y deja a la monja, ¿verdad? Como el chorro. Deja a la monja, pilla los caballos, Díaz Vélez, un sobrino, y se escaparon los tres y se fueron. Así terminaron las negociaciones. No puede ser. Bueno, todas estas cosas, con Paraguay la dejaron ir. Y ahora nos metemos en la banda oriental. Y acá viene el problema de la banda oriental. Todo esto, cuando ocurre la primera junta de gobierno en la Argentina, encabezada por Saavedra, ahí estaba Moreno. Moreno tiene un plan que es conocido como el Plan de Operaciones de Mariano Moreno, que parece que la cosa fue así. En sesión secreta, el doctor Manuel Belgrano, que era abogado, pero entendía mucho de economía y había estado vinculado al consulado, que es una institución que maneja términos comerciales y económicos, estaba por partir en una expedición hacia el norte. Pero él entiende, Manuel Belgrano, que hay este gobierno del que él forma parte no tiene un plan de gobierno. Y como era reconocido y admirado por sus luces, como se decía en la época, Mariano Moreno, él solicita a la Junta que, dejándole una ayuda a memoria, trabajase sobre un plan de gobierno sobre lo que yo considero que es esto, tic, 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 tic. Pareciera ser que así fueron los hechos. Y entonces Mariano Moreno redacta un plan de operaciones que muchos dicen que es en colaboración con Belgrano, y otros dicen que no existió sencillamente. De esto no me voy a quedar discutiendo todo el asunto. Hay varios autores que tratan el tema, Abelardo Ramos, Puigros, O'Donnell, entre otros. Yo acá he traído un libro de O'Donnell y un libro de Abelardo, que después les voy a leer algunos párrafos de cada uno para que ustedes vean nada más. Son obras interesantísimas que es interesante tener a mano por la precisión de los conceptos. Bueno, estos autores y otros autores, lejos de negar el plan de operaciones de Mariano Moreno, dicen que existe. Y llegan a la conclusión de que existe y ha sido luego publicado numerosas veces el plan de operaciones de Mariano Moreno. En el plan de operaciones de Mariano Moreno, fíjense lo que es un cambio de gobierno. El plan de operaciones de Mariano Moreno dice, entre otras cosas, que hay que fundar una industria en el centro del país, en Córdoba, y que había que expropiar a unas 500 familias y reunir una fortuna suficiente para poder desarrollar, porque lo que no tenemos en estas tierras es industria, y tendríamos que hacerles probar las mieles de la libertad, por lo menos al sur de Brasil. En Brasil había un imperio. Y tenemos que rescatar para esta actividad a un bravo guerrero del ejército de Blandengues llamado José Artigas. Mariano Moreno... No, todavía no lo habían desconsiderado. Había que de entrada considerarlo como un aliado y ofrecerle cualquier cosa, dice Moreno, pero ganarlo para la causa, porque es un hombre que ha probado sus capacidades como militar,
pero ha probado sus capacidades como un hombre que entiende esto de la geopolítica del Río de la Plata, entiende lo que está pasando. Moreno, aparentemente, yo creo que sí, luego es prontamente destituido de la primera Junta de Gobierno y es asesinado. Pareciera ser que el mismo capitán de la nave lo confesó años después en otro juicio, no solamente que él había asesinado a Moreno, sino cómo lo había asesinado, con qué veneno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pareciera ser que está probado que a Moreno los mismos intereses que perseguirían a Artigas envenenan a Mariano Moreno. Hay un cambio de gobierno. Primero la primera junta, después la junta grande y después primer triunvirato. Alguien dijo Rivadavia por ahí recién. Bueno, el primer triunvirato es el triunvirato manejado por Rivadavia, que va a ser desalojado del poder por un tal San Martín en octubre y Alvear. En 1812 lo van a desalojar. Fíjense cómo son las cosas de entrada. ¿Cómo? San Martín era medio hermano de Carlos de Alvear. Esa es una versión que yo no creo, pero hay algún autor que ha planteado que son medios hermanos. Una pregunta, profesor, ¿por qué Moreno se negaba a una junta grande con representación del interior? ¿Qué era la posición que mantenía esa ley? No hay una negación de Moreno de integrar una junta grande. El plan es hacer un congreso, que es lo que va a ocurrir después, que se llamó Asamblea del año 13. Un congreso y dictar una constitución. No ampliar la junta. Era hacer un congreso, declarar la independencia y dictar una constitución. O sea que de la Asamblea del año 13 tenía que surgir la independencia. Que no surgió. Por ejemplo, San Martín, años después, habla con Pueyrredón, cuando vuelve, llega hasta Montevideo y se vuelve a Europa, y dice: Bolívar y yo queríamos lo mismo, independencia y constitución. En 1813 San Martín quería independencia y constitución, y precisamente, después le voy a leer las instrucciones de Artigas a los delegados que él manda a la Asamblea del año 13, independencia y constitución. Bueno, esto es lo que se buscaba. Independencia, que se va a declarar en 1816 a instancia de San Martín, de la metrópoli, y le agregan unos días después, y de toda otra dominación extranjera. Esto que acabo de decir es muy importante en la comparación que voy a tratar de hacer para que sea más entretenida la exposición y no una cuestión de fecha a fecha, nombre a nombre, sino hacer algunas comparaciones entre algunos personajes. Este Artigas... ¿Cómo? Y es una imposición, una apretada, una negociación, o hizo lobby, dirían hoy. La posición de San Martín era independencia y constitución, independencia de la metrópoli y de toda otra. Digo esto porque un tal Emiliano Ocampo, que aparece ahora en canales norteamericanos, por ejemplo en History, que cuentan la historia de San Martín sería agente inglés. Versión que nosotros hemos escuchado de que somos chiquitos, ¿verdad? Y bueno, el terreno, Que del Polinofo. lo insinuó, pero no se le No lo insinuó, claro. Pero lo que pasa es que Rivadavia ya estaba medio en la lona, porque había crecido mucho la deuda Sí. Creció casi un 1000%. Entonces tenía problemas. Rivadavia tenía problemas porque no interpretaba lo que quería el resto, el conjunto de la población. Entonces, era una política concreta vinculada a los comerciantes del puerto de Buenos Aires. Entonces, iba a tener problemas con deuda, sin deuda, siempre iba a tener problemas. Ahora bien, ¿por qué digo esto de San Martín? Porque es precisamente el cambio de gobierno de la primera junta, la Junta Grande y luego al triunvirato, lo que determina que abandonen Artigas. Artigas está combatiendo y tiene hasta ese momento el apoyo del gobierno de Buenos Aires, está combatiendo a Vigodet, que es el general, digamos,
el jefe militar de la resistencia montevideana, que es absolutista, monárquica, realista. Entonces está en contra de la independencia y está en contra de la Constitución, y mucho más en contra de una Constitución federal, con vocación popular, democrática, convocatoria a los pueblos. ¿Qué tenía que ver eso con el absolutismo monárquico? Estaba resistiendo en Montevideo. Lo tiene sitiado Artigas con recursos también facilitados por Buenos Aires. El cambio de gobierno determina, primer triunvirato, el abandono de Artigas. Entonces Artigas enloquece. Y ahí nace el enfrentamiento entre Artigas y los gobiernos que representen los intereses del puerto de Buenos Aires, no con los argentinos. Los otros días Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, dijo en un discurso, un tiempo, que Artigas había dejado un testamento diciendo que yo, José Gervasio Artigas, argentino, digo lo siguiente. Bueno, ese testamento nunca nadie lo mostró. Y esto de Gervasio, les voy a contar una anécdota personal, muy boba, pero tiene que ver con... ¿Por qué no creo que tiene Artigas en qué momento no se acuerda? Y en la relación con Uruguay y la unidad de América del Sur. Entonces ella entiende que el mismo Artigas se sentía argentino. Y esto de Gervasio también ha sido cuestionado ahora, y particularmente en Uruguay. Cuando yo iba segundo año en la escuela secundaria, dijeron, bueno, ¿quién quiere preparar algunos temas de historia? Yo dije, bueno, yo, qué sé yo, como me habrán dicho a usted, porque yo no era decir yo, era medio atorrante. Bueno, entonces me dieron un tema. ¿Y qué quiere preparar? Artigas. Entonces me fui a la biblioteca San Martín en Mendoza, porque las maestras no sabían tampoco nada de Artigas. Bueno, me fui a la biblioteca San Martín y me enteré, entre otras cosas, las instrucciones, que las veo acá en Pacho Donel, me enteré a los 14 años, las instrucciones me parecieron extraordinarias, me enteré de la reforma agraria que planteó Artigas y también me enteré que parece que no se llamaba Gervasio. ¿Se llamaba José nomás? Parece que la G que aparece en algunos documentos nadie sabe bien a qué nombre pertenece y le mandaron por ahí Gervasio. Pero no era Gervasio, aparece el hombre en el registro. Bueno, José Gervasio Artigas o José Artigas. José Artigas estaba sitiando Montevideo con auxilio de Buenos Aires. El primer triunvirato le niega el auxilio. Entonces se enfrenta con ese gobierno de Buenos Aires, recompone relaciones luego con el segundo triunvirato que proviene de ese golpe de Estado que da San Martín, la Logia Lautaro y el regimiento de granaderos a caballo. El 12 de octubre, en octubre de 1812. Ahora, el primer intento Sí. federalista lo hace Saavedra verdaderamente, ¿no? Yo diría que no por lo siguiente. Más allá que él dice que quiere escuchar la voz de los pueblos del interior, Saavedra es de una familia riquísima, propietaria de minas, en Bolivia, porque Saavedra es boliviano. Y su familia es propietaria de minas. Y tiene pongos a su servicio. Cuando se recibió Mariano Moreno, fíjense cómo se van tejiendo las historias, cuando se recibió Mariano Moreno, uno de los primeros asuntos que atendió como abogado, se recibió de abogado, fue la defensa de indios que prestaban servicio en las minas. Fue la tesis perdóneme, fue la tesis. Y fue una tesis, lo que sería en ese momento una tesis doctoral. Se recibió con esa tesis. Esa sería la tesis doctoral de Mariano Moreno. Y el otro era propietario de minas. No debían llevarse muy bien esas gentes. Tenían concepciones distintas de cómo tratar, en todo caso, a aquellos que habían sido expropiados de sus minas, de las tierras y de su vida también. Ahora, Artigas siempre se consideró de parte de... Por eso vamos a defender esto con algunos asuntos. Acá lo vamos a ver, lo vamos a ver en las instrucciones que da a los asambleístas del año 13. O sea, más allá de que ha sido cuestionado esta afirmación de
la presidenta, diciéndole, vea, presidenta, pues yo no sé si han ustedes seguido ese debate. Le han salido a decir, vea, presidenta, Artigas nunca hizo ese testamento, además no se llamaba Gervasio, y en esta discusión se pierde lo central. Entonces yo le digo, miren, creo que es verdad, creo que no se llamaba Gervasio, y el testamento tampoco lo vi nunca, no ha sido publicado nunca el testamento, y a mí qué me importa, este es el problema. A mí qué me importa si tengo todos los datos de toda la vida política de Artigas y tengo los datos de Juan Antonio de la Valleja, que había luchado codo a codo con Artigas, que con la Valleja y los 33 orientales, que tampoco eran 33. Bueno, en la proclama dice argentinos orientales, bla, 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 vamos a luchar por la libertad o muerte. Argentinos orientales. Y tiene una directa vinculación con las instrucciones que le manda Artigas a sus delegados a la Asamblea del año 13. Que las voy a leer, estoy exponiendo coloquialmente, pero vamos a pasar a una parte más aburrida que ahora, y voy a leer, porque esto es parte de la verdad incontrastable. Miren, no sé lo del testamento, y yo no sé si el señor Gervasio se llamaba así. Eso, hay una infinidad de argumentos que justifican estas posiciones que la va a sostener hasta el día de su muerte. Siempre pensó así. Pero no solamente eso, los otros que lo defendían también pensaban así. San Martín, de este lado del Plata, sin ser un caudillo, ahí vamos a hacer una comparación, lo que era uno y otro, y de paso atacar el temita de la masonería, que me tiene bien. Sí, porque siempre hay un argumento para desnaturalizar. Sí. Pero hay siempre el testimonio de vida del general San Martín y de Gervasio Artigas, que nunca más volvió al Uruguay. Exactamente. No quiso volver al Uruguay porque decía que eso no era su país. Bueno, y eso permanentemente, y esto tiene que ver con el presente, señoras, señores, y en su caso compañeras y compañeros. Tiene que ver con el presente. Porque aún hoy tienden a desnaturalizar, a quitar la identidad. Nosotros tenemos que tener la capacidad de construir el primer nosotros y a partir de nosotros pensar el resto, ¿verdad? Pues si no se puede pensar un país, si no, discúlpeme un segundito, así puedo hilar la cosa. Si no, no se puede pensar un país se piensa desde la primera persona del plural. ¿Cómo la concebimos la primera persona del plural? Nosotros tenemos que armar el nosotros. Y el que está opuesto al destino nuestro, ¿qué intenta? Destruir el nosotros. Obsérvese que Artigas plantea estas instrucciones que ya voy a leer, mientras que, y era un caudillo, hijo de un hacendado, había practicado el contrabando como todo hacendado, se hizo miembro del regimiento de los blandengues, se llamaban blandengues porque blandían su espada cuando atacaban, los blandengues porque blandían. Era bravísimo Artigas, bravísimo en combate. Y un hombre inteligentísimo, gran administrador, pero no un profesional de la política ni un profesional militar. San Martín sí lo es. Él es un caudillo. Cuando es derrotado, precisamente por el abandono que hace el primer triunvirato, él se retira y lo siguen. Se llamó eso la redota. Y yo no sabía por qué le decían la redota. Es la derrota. Lo que pasa que, claro, en el litoral todavía muchos hablan así. Yo tenía una casa en Potrerillo, en Mendoza, en la montaña mendocina. El constructor era entrerriano. Entonces por ahí hincha de Boca. Yo soy hincha de Boca. Entonces, para justificar una redota de Boca me explicaba. Y yo escuchaba, ¿por qué diría redota? Y ahí me di cuenta por qué la redota era la derrota. ¿Por qué hablan así? Muchos, sobre todo en las clases más humildes. ¿Sabe, profesor, por qué le tiene bronca ahora a Artigas? Porque lo defiende Cristina. Ahora ha salido en noticias. No, mire, Cristina estaba jugando a la muñeca.
cuando ya insultaban a Artigas en todo el Río de la Plata. No, pero en este momento... En este momento sí. Claro, por ejemplo, con la cuestión de Belgrano. Ahora, como No, ella si dijo que Cristina Belgrano llega a es decir... predilecto, ahora dicen que la revista Noticias, que yo no lo voy a comprar, por supuesto, están buscando el lado oscuro de Belgrano. Sí. Por favor, bueno, una pavada, Pero, digamos, sí. Ahora, en la circunstancia, pero realmente Artigas viene con el San Benito colgado, de traidor a la patria, le pusieron precio a su cabeza, lo persiguieron, se lo dejaron servido a los portugueses, etcétera, etcétera, desde 1811 en adelante. Pueyrredón le puso, y Zarratea antes. Un tal Zarratea de mala conducta ese señor, le puso... el lenguaje ese viene desde los gauchos, Sí. porque transliteraban las palabras. Claro, las deformaban un poquito. Y tenían doble acentuación algunas. Bueno, la redota, que en realidad después pasó más a la historia, con título más ampuloso como el Éxodo. Lo importante es que lo siguieron miles y miles de personas, sin recursos, sin posibilidades, porque este era un caudillo. Artigas era un caudillo valeroso, hombre de campo, en contacto directo con lo que habían sido las misiones jesuíticas. De ahí viene Andresito Artigas, la relación directa que establece con aquel indígena educado por los jesuitas. Les cuento una anécdota. Echaban a los jesuitas del Río de la Plata. Instrucción de la monarquía, ¿verdad? Para defenderse de sus imputaciones, los jesuitas llevan chicos de 5 a 10 años a cantar, tocar el violín, tocar el arpa. Y todos chicos descendientes de lugareños, de guaraníes. Tocaban el violín. Un chico de 7 años, una chica de 6 años tocaba el arpa. Dice, bueno, estas son las maldades que estamos haciendo nosotros acá. Increíble. Bueno, entonces la educación que habían dado los jesuitas había formado tipos como este Andresito Artigas, que inmediatamente identifica en Artigas un líder político, porque Artigas había perseguido a aquellos comerciantes de carne humana que bajaban desde Brasil y cazaban guaraníes. Los cazaban, no los podían matar, los tenían que llevar vivos porque los iban a vender como esclavos. Entonces los cazaban y se los llevaban. Y contra esa mafia asquerosa, que son los bandeirantes, combate a Artigas. Artigas se convierte en un líder de los guaraníes, que habían perdido el liderazgo jesuita hacía un tiempo, en forma natural. Les defiende la vida, les defiende la libertad. Esto es Artigas, un caudillo de la campaña, un caudillo de indios, un caudillo de los andresitos, un caudillo. San Martín, por el contrario, y finalmente coinciden en forma impresionante. Ahí pide el programa, por eso menciona esto, la posición de San Martín frente al asunto de la banda oriental. San Martín era un profesional, nació en Yapeyú, se fue a Buenos Aires, a los 6 años ya estaba en España, vale decir, era un español, ingresó en el colegio militar. Que no se sabe, porque si era bastardo, ¿cómo llegó a entrar al ejército? Sí, sí, eso es lo que plantea. Estaba reconocido por, Sí. por Juan de San Martín y Gregorio Mastorra, por eso. Entonces, este San Martín en realidad se transforma en un profesional militar. Él entiende esto de la milicia, porque estudió toda la vida, pero además tenía una bravura natural, aparentemente. Se había destacado en varias batallas, particularmente la batalla de Bailén. Había enfrentado a los franceses y lo hacía con una enorme solvencia, de tal manera que había ascendido, no solamente como hacen los militares en muchos casos, que estando al cohete nomás van ascendiendo por cumplir años, sino que en campo de batalla, que es mucho más difícil. En todo caso, tenés que salir vivo para que te asciendan, ¿no? Bueno, entonces no es tan fácil el asunto. Por un lado. Y por otro lado, un hombre inteligente, es un hijo del siglo. Y él se vincula a los caballeros racionales, una logia vinculada a una logia en Londres,
en Cádiz, se vincula a los caballeros racionales, entonces tiene íntimamente todo un planteo sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la monarquía, sobre lo ridículo de los privilegios. Tiene otra visión, otra concepción del hombre, de la humanidad, de las relaciones humanas. Pero esa inspiración no viene de parte de Francia hacia la logia. Si nosotros quisiéramos hablar en serio de la masonería, nos tenemos que remitir, a mi modo de ver, como es todo secreto, nadie sabe, a Hermes Trismegisto. Aquel Hermes Trismegisto, aquel que fue 3 veces maestro, Trismegisto. Y la filosofía antiquísima de 4.000, 5.000 años. De ahí salen los grandes secretos, que después algunos aplicaron en la construcción, y muchas construcciones de muchas catedrales tenían raras construcciones y figuras que nadie entendía y que así iban transmitiendo el saber milenario. Estos se llamaron los constructores y ahí aparece la masonería. Yo no creo en ese origen, que es el origen oficial de la masonería. En ese momento, la masonería, cuando estoy hablando, empieza a ser más que un sitio donde se manejan saberes milenarios. Es un sitio de resistencia política. Y está en plena vigencia la Inquisición. Entonces, no solamente el secreto, como siempre se mantuvieron los secretos en las producciones, desde la tintura de telas en las corporaciones egipcias, que no querían largar los tipos cómo se teñían las telas, porque así hacían la plata. Si todo el mundo sabía teñir tela, se perdía el negocio, ¿verdad? Entonces, siempre, todo conocimiento tendió en la historia de la humanidad a mantenerse en secreto si esto daba algún beneficio. A veces buscar el beneficio de la vida es buscar un gran beneficio. Entonces mantenían el secreto porque había aparecido la Inquisición, todo era herejía y además morir en la hoguera debe ser muy desagradable. En consecuencia, todo se hacía en secreto. Y las logias masónicas aparecen más que como poseedoras de saberes milenarios, como vinculada a la actividad política. Pero como la política no tiene las características que tiene hoy, a veces la política aparece como enfrentamiento de razas, como enfrentamiento de clases, como enfrentamientos religiosos, y lo que se discute es el poder político. Y estaban discutiéndole el poder político al Vaticano del momento, le estaban discutiendo el poder político a la monarquía, al imperio y al monarca, el doble poder, ¿verdad? Y ese doble poder estaba sostenido por una especie de CIDE del momento, o de KGB, o de CIA del momento, que era la Inquisición. Y si te pescaba conspirando, era gravísimo. Entonces se arman las logias. Para mí, el origen de las logias es más que nada... Muchísimas gracias. El origen de las logias tiene muchísimo que ver con la política. En este caso, la logia de los caballeros racionales es esencialmente política. Y tiene sede en Gran Bretaña. Pero fíjense que eso hace que muchos inmediatamente digan: San Martín es anglófilo, es agente inglés. Miranda, que es el constructor de la logia, de la gran logia con sede en Londres, y que de ahí salen los caballeros racionales, Miranda, agente inglés. Es una simplificación. Si ustedes ven algunas obras que están circulando hoy, un tal hermano masón Álvarez dice: vean, si no hubiese existido los masones, no hubiese habido revolución ni independencia, ni en América del Norte, ni en América Central, ni en América del Sur. Esos análisis unilaterales tienden a despojarnos a nosotros de nuestra propia identidad. Porque para explicar a Artigas yo tuve que explicar la geopolítica del Río de la Plata, quién era Artigas, sus vinculaciones sociales, señalar que es un caudillo acompañado por miles de personas sin recursos, muertos de hambre, pero siguen al caudillo porque confían en él, porque algo en su momento el caudillo hizo por ellos. Aparece un masón, pareciera ser que un gran demiurgo universal mueve las piezas y somos todos estúpidos. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ustedes pueden pensar como ustedes quieran,
Yo les doy mi opinión, no estoy de acuerdo. Creo que las logias masónicas estuvieron vinculadas. Creo que la revolución de 1810, como los procesos revolucionarios, y en esto coincido con Manuel Moreno, que para explicar las ideas de Mariano escribe la vida de su hermano cuando ha muerto hace apenas 2 o 3 meses, apenas llega del viaje, él escribe y explica las ideas de su hermano. Y arranca de México para explicar los procesos revolucionarios y terminar con la revolución en la que había participado su hermano. Se va a México. No es tan fácil entonces. La revolución ni es norteamericana, ni es francesa, ni es inglesa. La revolución es hispanoamericana. Y entonces nosotros encontramos nuestra identidad y nosotros decimos, nosotros somos capaces de hacer revoluciones, porque si no tenemos que contratar a un norteamericano, un inglés y un francés para hacer la contrarrevolución o la revolución, según lo que queramos hacer, pero nosotros no hacemos ninguna. La Revolución de Mayo y los procesos revolucionarios de México. Buenas noches, disculpen, la hora del rey. ¿Sí? ¿La hora de qué? Termino con la idea y después vamos a hacer un descansito y después seguimos, ¿está bien? Entonces, Manuel Moreno, si ustedes leen el librito de Mariano Moreno, les voy a contar otra anécdota personal. Yo daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Universidad Nacional de Cuyo, de pensamiento político argentino. Y entonces a alguno le dije, che, vos querés preparar tal cosa, y vos preparame algo de Mariano Moreno, el plan de operaciones, la vida de Mariano Moreno. Y dice, ¿dónde lo saco? Manuel Moreno, el hermano, cuenta. Y le doy el título del libro y lo digo que lo vaya a buscar a la biblioteca. El libro, en la Universidad Nacional de Cuyo, de Manuel Moreno, había ingresado en 1957. Yo se lo pedí en un curso dictado en el 2008. Nunca, jamás habían pedido ese libro que estaba en la biblioteca. Eso está publicado en un audiovisual que hicimos de la cátedra. ¿Cómo se llama el libro? Vida y algo más. Vida y obra de Mariano Moreno, escrito por Manuel Moreno. Yo manejo una biblioteca popular, está el libro también. Está el libro. Tiene 2 acá, en 75 años que tiene la biblioteca. Bueno, ha sido afortunado, el mío 1. Me va ganando 2-1 por goleada. Ahora, ¿cómo? Digo, es mucho más fácil, no sé si me explico lo que estoy diciendo, es mucho más fácil decir, mira, había una logia masónica en Londres que manejaba a todo el mundo occidental, punto. Y San Martín, Moreno, todos unos pavos. Habían 2 tipos allá que tomaban decisiones. Es absolutamente falso. Obsérvese. De la misma logia formaba parte Simón Bolívar, formaba parte O'Higgins, formaba parte San Martín, formaba parte Sapiola, formaba parte Alvear. Carlos María de Alvear, Simón Rodríguez. Pero quería llegar a este último nombre, Carlos María de Alvear. Si fuese verdad que la logia manejaba todo, ustedes, los que han visto algo de historia, ¿conocen algún odio más reconcentrado que el que hay entre San Martín y Alvear? Cuentan, un historiador cuenta, que se encuentran después de muchos años. San Martín ya es un hombre de 70 años, quizá 68 años, y Alvear, que era un poco más joven, andaba por ahí, y se encuentran en una cena. Y en determinado momento, algo dice Alvear, y San Martín, que estaba cenando a 3 sillas de Alvear, llevó la mano a una pistola y lo quería retar a duelo. Habían pasado 40 años y lo quería matar. ¿Me entienden? Y eran de la logia. Este argumento me eximiría de mayores comentarios. Otra anécdota es que cuando Petión facilita a Bolívar recursos para volver a pisar el continente, uno se opone a él, un oficial, y le discute, y quedan la escalerilla que conduce al barco. Tenían que subir al barco e irse, y no había mucho lugar para pasar. Entonces desenvainan las espadas.
El primero en desenvainar es don Simón. Y tenía fama de gran esgrimista. El otro, cuando vio que a las piñas se la aguantaba por ahí, pero el otro sacó la espada y dijo, bueno, dice, somos hermanos de la... hermano de la pelota y te voy a matar. ¿Entendés? Entonces, no es la logia la que define las cosas. Digo dos anécdotas que tomo porque además son bastante contundentes, digamos, ¿no? Sí. Si hubiera estado aquí, si estuviera aquí el querido Hugo Chumbita, sí, diría, ese odio es típico de hermanos. Mire, yo le diría a Chumbita que con Julio Cobo no tengo nada que ver. Ahora, yo digo una cosa, profesor. Así que... Cuando sí, tienen que explicar la masonería desde el punto de vista de otros personajes que sí, son totalmente opuestos a esta línea de San Martín y esa gente, claro, y también han sido masones, ¿cómo se arregla para decir que ambos estaban en bandos diferentes? por eso esa es una explicación unilateral. Les cuento la última cuestión. Digo, selecciono dos o tres cositas para no quedarme. No vine a hablar de la masonería, vine a hablar de la banda oriental, de Artigas y eso. Pero, por ejemplo, San Martín, O'Higgins, Alvear, forman parte de este grupo de jóvenes brillantes que un caballero ya entrado en años, llamado Francisco Miranda, si me permiten el término, adoctrina a través de la logia, ¿verdad? Estaba Bolívar ahí, ¿eh? Y Bolívar va a la casa de Miranda en Londres. En la revolución en Venezuela le dan el título de generalísimo a Miranda. Y hay un lío, que no nos vamos a quedar con eso, en Puerto Cabello, que tomamos Puerto Cabello, que nos ganan Puerto Cabello, que es un destino, un fuerte militar importantísimo, y al final cae Puerto Cabello. Y Bolívar es responsable de la caída de Puerto Cabello. Pero digamos, el culpable de todo esto, según los oficiales reunidos, es Miranda. Y Bolívar termina en la conspiración de entregar a Miranda a las autoridades. A Miranda lo mandan a España y muere preso. Y no era, pero independiente, ¿no eran de la misma logia? ¿No era uno el gran maestro y el otro su discípulo? Ahora que me vengan a explicar que fue la logia la que hizo las revoluciones. ¿Se dan cuenta? Digo yo, ¿no habrá que pensar en otras realidades para entender la realidad de la América Latina y particularmente de la América del Sur, que nos interesa más, la tenemos más cerquita, y más que nada la Argentina? Esos análisis unilaterales, a mi modo de ver, son reaccionarios, hechos por intelectuales de alto nivel, que eligen la frasecita frívola y estúpida para que ingresen en el común fácilmente, con vaselina, que se desplace y que nadie las discuta. O no reconozcan los factores endógenos. Claro, pero digo, no solamente eso, porque además eso ya es muy difícil, que los factores endógenos. No, se dice una estupidez para que nadie discuta nada. Acá, jóvenes de menos de 20 años no veo ninguno, salvo él, que debes andar por ahí. Acá hay gente grande. Miren, yo tengo mis años. Cuando yo era estudiante, los estudiantes eran absolutamente distintos de lo que son ahora. Antes era necesario el revisionismo histórico porque venían formados con una idea de la historia. Y en los colegios se estudiaba historia. Macri no quiere poner historia en los colegios secundarios. Hoy nosotros desde el revisionismo histórico no discutimos con nadie. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué forma impresionante y espectacular que ganó todo el terreno de la frivolización? Siempre cuando Jauretche se refiere a las grandes mentiras que no nos dejan pensar, no dicen las grandes mentiras que no nos dejan pensar, dice manual de sonceras. A esto es lo que apuntaba recién. Nos tiran con sonceras
que no ameritan discusión y pasan libremente. Mira, las revoluciones las hizo la masonería. Vamos a tomar un café. Chau. Entonces va el bruto, el inteligente, el comprometido, el mala persona, el traidor. Total, las revoluciones las hace la masonería. Y nosotros no estamos organizados como tal, así que no vamos a hacer nada. Vamos. Y se pierde la posibilidad de descubrir la clave para vivir un presente mejor. Esa era un poquito la idea que quería abordar cuando me metí en este tema de la masonería. Después, en la segunda parte, en todo caso, seguimos desarrollando los paralelos entre Bolívar, San Martín y Artigas, que son diferentes, pero que sin embargo la consigna es la misma, porque por eso el primero, Artigas, es el primer caudillo argentino. Por eso San Martín es el padre de la patria y por eso el otro es el libertador, ¿cierto? Después seguimos.